Los muros del Palacio de Buckingham se construyeron para proteger secretos, para absorber susurros y enterrarlos bajo siglos de protocolo y silencio. Pero ese día, esos muros ya no podían contener lo que se había descubierto. La reina Camilla había sido sorprendida en acciones tan extraordinarias, tan fuera de los límites aceptados, que el rey Carlos se enfrentaba ahora a un dilema imposible elegir entre la mujer que amaba y la corona que había pasado toda su vida preparándose para llevar. Sir Clive Alderton, el principal secretario privado del rey, llevaba 72 horas sin dormir bien. Desde el momento del descubrimiento 3 días antes, sus horas de vigilia habían sido consumidas por una única e implacable tarea: verificar información que inicialmente parecía inverosímil, incluso absurda. Sin embargo, a medida que se examinaba cada capa, la negación daba paso a la certeza. Las pruebas eran irrefutables, conservadas en registros que la propia Camilla parecía haber asumido que nunca serían examinados lo suficientemente de cerca como para ser rastreados hasta ella. No empezó con una sospecha, sino con la rutina. Una auditoría trimestral estándar de los gastos de la Casa Real, llevada a cabo sin ceremonias ni expectativas, detectó irregularidades en las autorizaciones financieras emitidas a través de la oficina de la reina consorte. Un contable subalterno observó que, si bien se trataba de sumas modestas, que no hacían pensar en una apropiación indebida, los destinatarios eran inusuales. Los pagos se habían dirigido a empresas de consultoría sin conexión aparente con las responsabilidades reales. Se habían hecho transferencias a empresas de producción de medios de comunicación que no figuraban en ninguna lista de proveedores aprobados por Palacio. Sir Clive tomó el control personal del asunto inmediatamente. Lo que surgió en los días siguientes fue un patrón que ya no podía descartarse como descuido o error administrativo. Camilla había establecido lo que equivalía a una operación paralela financiada discretamente con cargo al presupuesto de su casa, pero que funcionaba totalmente al margen del conocimiento o la aprobación de la oficina del rey. Se habían contratado estrategas, se había contratado a especialistas en comunicación, se había contratado a asesores jurídicos. Todos trabajaban en iniciativas que contradecían directamente la antigua política de Palacio y la unidad cuidadosamente mantenida de los mensajes reales. La revelación más inquietante se produjo cuando Sir Clive accedió a un conjunto de cuentas de correo electrónico, cifradas, que Camilla había creído evidentemente fuera de su alcance. En esas comunicaciones, Camilla había entablado discretas negociaciones con una importante plataforma de streaming estadounidense. La propuesta en discusión esbozaba una serie documental que, según materiales internos, presentaría la verdad de su relación de décadas con Carlos desde su propia perspectiva. La serie iba a producirse tras la muerte de Carlos, pero los preparativos estaban ya muy avanzados y se habían llevado a cabo en secreto mientras ella aún ostentaba el título de reina consorte. Sin embargo, esto era solo una parte de la imagen. Camilla también se había estado reuniendo en privado con abogados constitucionalistas, sondeando los límites legales de su posición en formas que inmediatamente hicieron sonar las alarmas. Había preguntado si una reina consorte podía conservar su título tras una separación formal. Pidió aclaraciones sobre su situación financiera en caso de que el matrimonio llegara a su fin. Se había preguntado qué derechos legales poseía para contar su historia si las autoridades de Palacio intentaban impedírselo. No eran preguntas abstractas ni ejercicios intelectuales. Eran las preguntas de alguien que se preparaba para una ruptura, alguien que anticipaba un futuro en el que la lealtad y la alineación con la institución ya no estaban garantizadas. Sir Clive comprendió al instante que esto no podía abordarse mediante los procedimientos ordinarios. No era un asunto para comités escalada gradual o revisiones internas discretas. El abuso de confianza era demasiado profundo. El daño potencial era demasiado grave. Las implicaciones para la estabilidad de la monarquía eran demasiado inmediatas.
Solicitó de inmediato una reunión privada con el rey, insistiendo en que se celebrara sin previo aviso a nadie más. Cuando presentó los hallazgos exponiendo documentos, correspondencia y registros financieros, uno tras otro la respuesta de Carlos se desarrolló por etapas. Al principio hubo incredulidad, un rechazo a aceptar que Camilla pudiera haber orquestado algo tan calculado. Luego vino el examen cuidadoso, la lenta búsqueda de interpretaciones alternativas o explicaciones inocentes que pudieran disolver las conclusiones que se estaban sacando. Finalmente se hizo el silencio. Un silencio pesado y absoluto, del tipo que se establece cuando alguien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies se ha movido más allá de la recuperación. Charles solo hizo una pregunta antes de tomar su decisión. ¿Cuánta gente lo sabe? Sir Clive le aseguró que el círculo seguía siendo reducido él mismo, y el contable subalterno, que había sido el primero en advertir las discrepancias, una persona obligada ahora a guardar un secreto explícito y absoluto. Bien, dijo Charles en voz baja. Entonces nos reuniremos inmediatamente. Llama a todos los que deban estar presentes cuando esto se confronte. La reunión de emergencia se programó para la mañana siguiente, concediendo al rey una sola noche sin dormir, para afrontar una crisis personal y constitucional como nunca había imaginado. A puerta cerrada, el alcance de las actividades encubiertas de Camilla se fue aclarando a medida que los investigadores continuaban siguiendo los rastros digitales y en papel que había dejado tras de sí. Lo que descubrieron no era el comportamiento de alguien que actuara impulsivamente o por descuido. Fue deliberado, estructurado, oculto con intención. La operación llevaba en marcha al menos 18 meses, posiblemente más. En su núcleo había un pequeño grupo de asesores que operaban totalmente fuera del marco oficial de Palacio. Cada uno de ellos había sido seleccionado por su experiencia y discreción, un antiguo director de periódico con profundos vínculos con la prensa sensacionalista, un estratega de relaciones públicas con experiencia en rehabilitar reputaciones dañadas, y un agente literario conocido por negociar lucrativos contratos para memorias controvertidas. Junto, habían desarrollado lo que internamente denominaban proyecto narrativo. Su propósito era simple e incendiario: garantizar que el relato de la historia de Camilla, su versión de los hechos, su interpretación de décadas de controversia, se contara algún día en sus términos con su voz y a través de canales que ella controlaba, en lugar de filtrarse a través de las comunicaciones de Palacio. Las negociaciones documentales eran el elemento más avanzado de este plan. Ya se habían redactado los contratos preliminares, aunque aún no se habían ejecutado. La serie propuesta se enmarcaría como una reflexión histórica sobre la monarquía vista a través de los ojos de Camilla. Recorrería sus primeros años de vida, su primer matrimonio, su larga y complicada relación con Carlos durante su matrimonio con Diana, los años en los que se convirtió en una de las mujeres más vilipendiadas de Gran Bretaña y su eventual camino hacia la aceptación y la coronación. Los productores describieron el proyecto como empático más que sensacionalista, alegando que humanizaría a Camilla y aseguraría su legado. Pero cualquier persona versada en comunicaciones palaciegas reconocería inmediatamente el riesgo. Por muy cuidadosamente que se planteara una producción de este tipo, reabriría heridas que la monarquía llevaba décadas intentando cerrar. Diana volvería a ser una presencia central en el discurso público, arrastrando emociones no resueltas de nuevo a la conciencia nacional. Y más allá del documental, Camilla había encargado discretamente una investigación que se acercaba peligrosamente a la recopilación de información política, lo que sugería que el proyecto narrativa era solo un componente de un plan de contingencia mucho más amplio, aún en desarrollo. Había pagado a unos consultores para que realizaran encuestas sobre la actitud de la opinión pública hacia la monarquía, concretamente para comprobar si el pueblo británico apoyaría a una reina consorte que decidiera mantener su título y su posición, aunque se separara del rey. Los resultados de este sondeo, aunque confidenciales, sugerían que Camilla creía que su popularidad personal
había crecido lo suficiente como para poder sobrevivir fuera de la protección de su matrimonio con Carlos. Aún más preocupantes fueron las consultas legales. Camilla se había reunido varias veces con abogados especializados en derecho constitucional y derecho de familia aplicable a la familia real. Hizo preguntas detalladas sobre precedentes, sobre lo que había ocurrido con otros cónyuges reales que se habían divorciado o separado, sobre acuerdos financieros y derechos de propiedad. Preguntó si existía algún mecanismo que permitiera a una reina consorte conservar sus obligaciones ceremoniales mientras viviera separada del monarca. Los acuerdos financieros eran otro ámbito en el que Camilla se había estado preparando para una posible independencia. Había estado reestructurando discretamente activos que técnicamente eran de su propiedad personal y no de la realeza. Había establecido fideicomisos para sus hijos de su primer matrimonio, asegurándose de que estarían bien mantenidos independientemente de lo que ocurriera con su posición dentro de la familia real. Incluso había adquirido, a través de una complicada serie de transacciones intermediarias, una finca a su nombre que podía servir como residencia privada fuera del control de palacio. La imagen que surgió de toda esta actividad fue la de una mujer que, aunque exteriormente desempeñaba su papel de consorte de apoyo en privado, se preparaba para múltiples futuros posibles. Tal vez temía de verdad que Carlos pudiera fallecer antes que ella, y quería asegurarse de que estaría protegida en el futuro. Tal vez le preocupaba que su matrimonio, que había sobrevivido a tanto escrutinio público, no sobreviviera a las presiones de su reinado. O tal vez, lo que es más preocupante, estaba contemplando activamente un futuro en el que elegiría marcharse, cambiando su posición como reina consorte por la libertad de controlar su propia narrativa y legado. Lo que hizo todo esto particularmente devastador fue el secreto. Si Camilla hubiera acudido a Carlos con preocupaciones sobre su seguridad a largo plazo, seguramente él habría trabajado con ella para resolverlas. Si ella hubiera expresado interés en contar su historia, se podría haber mantenido una conversación sobre el calendario y los parámetros. Pero al operar en la sombra, al construir todo un aparato sin su conocimiento, ella había roto algo fundamental en su relación y en su relación con la propia institución, la crisis constitucional. Para entender por qué las acciones de Camilla representaron algo más que una mera desavenencia conyugal, hay que comprender la singular posición constitucional de una reina consorte dentro de la monarquía británica. A diferencia de la soberana, cuyo papel está claramente definido por siglos de leyes y precedentes, la posición de consorte existe en un espacio más ambiguo. La consorte no tiene poderes constitucionales ni obligaciones oficiales impuestas por ley, pero tiene un inmenso peso simbólico, y se espera que encarne ciertos valores y comportamientos que apoyen al monarca y a la institución. La crisis provocada por Camilla afectó a la esencia del funcionamiento de la monarquía en la era moderna. La institución sobrevive en parte gracias a la mística, a la cuidadosa gestión de la percepción pública y a la apariencia de unidad y estabilidad. Cuando un alto miembro de la familia real empieza a actuar de forma independiente, persiguiendo su propia agenda, esa fachada cuidadosamente mantenida se resquebraja. Y una vez que se resquebraja, la historia demuestra que la confianza pública puede erosionarse con una rapidez asombrosa. Lord Ashford, uno de los principales asesores constitucionales convocados a la reunión de urgencia, insistió en este punto. Recordó a los reunidos que la monarquía no es una familia normal, a pesar de los esfuerzos de las últimas décadas por presentar una imagen más cercana. Es una institución entretejida en el tejido de la gobernanza británica. El soberano no es solo el jefe del Estado, sino el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la encarnación constitucional de la continuidad nacional. Cuando el socio más cercano del monarca socava ese papel mediante maquinaciones secretas, se crean ondas que se extienden mucho más allá de las relaciones personales. Las preocupaciones constitucionales específicas eran numerosas.
En primer lugar estaba la cuestión de la confianza. El soberano debe poder confiar absolutamente en la discreción de su consorte. Entre ellos se discuten asuntos de Estado. Las vulnerabilidades del rey, tanto políticas como personales, quedan al descubierto en sus momentos privados. Si Camilla estaba dispuesta a ocultar a Carlos importantes acuerdos financieros y profesionales, ¿qué más podría estar dispuesta a ocultar o revelar? Podría estar en peligro información clasificada si se estuviera preparando para escribir unas memorias o participar en entrevistas. En segundo lugar, estaba la cuestión del precedente. Si Camilla podía establecer operaciones independientes, negociar acuerdos con los medios de comunicación y prepararse para un futuro potencial fuera del matrimonio mientras seguía ejerciendo como reina consorte. ¿Qué mensaje enviaba eso a otros miembros de la familia real? ¿Se sentiría la princesa Catalina con derecho a una independencia similar? ¿Decidirían otras esposas reales que ellas también podían dedicarse a proyectos personales sin pedir permiso a través de los canales adecuados? La estructura que había regido el comportamiento real durante generaciones podría deshacerse si no se mantenían estos límites. En tercer lugar, y quizá lo más grave, estaba el potencial de escándalo público. La prensa sensacionalista británica, a pesar de décadas de intentos de regulación y reforma, sigue siendo voraz en su apetito por el drama. Si se filtrara la noticia de las actividades secretas de Camilla, la cobertura sería implacable y brutal. Cada aspecto de su relación con Carlos sería reexaminado. Viejas heridas sobre Diana se reabrirían. Las preguntas sobre si Carlos era apto para ser rey, preguntas que le habían atormentado durante años, pero que finalmente habían remitido, resurgirían con renovada intensidad. Carlos no solo es el monarca británico, sino también el jefe de la Commonwealth, que representa a 56 naciones. Muchas de estas naciones tienen relaciones complicadas con la monarquía, pues la consideran un vestigio del colonialismo que toleran más que abrazan. Un escándalo en el que se viera implicada la reina consorte, especialmente uno que sugiriera inestabilidad o deshonestidad en el seno de la familia real, podría acelerar los movimientos en algunos reinos de la Commonwealth para romper totalmente los lazos con la corona. Jamaica, Australia y varias naciones caribeñas ya están debatiendo activamente la posibilidad de convertirse en repúblicas. Esta crisis podría inclinar la balanza en esos debates. Dame Patricia Whitmore, asesora jurídica superior del Palacio, planteó otra cuestión preocupante. Si Camilla hubiera estado negociando contratos y haciendo arreglos financieros sin la debida divulgación, podría haber responsabilidad legal para la corona. El uso de fondos de la casa para fines no autorizados podría no llegar al nivel de criminalidad, pero sin duda violaba los términos en los que esos fondos fueron asignados por el Parlamento. Podría exigirse una investigación oficial, lo que obligaría al Palacio a revelar públicamente detalles de sus operaciones internas de un modo que resultaría profundamente embarazoso. Los asesores debatieron varios recursos legales y constitucionales. ¿Podría despojarse a Camilla de su título mientras siguiera casada con el rey? La respuesta era turbia. El título de reina consorte deriva de su matrimonio con el soberano, no de ninguna concesión independiente. Mientras estuvo casada con Carlos, y éste siguió siendo rey, fue constitucionalmente la reina consorte independientemente de si desempeñaba alguna función o residía en algún palacio real. Eliminar su título requeriría esencialmente poner fin al matrimonio, algo que conllevaba enormes complicaciones. Podrían restringirse sus actividades mediante algún tipo de mandato judicial o decreto de palacio. Posiblemente, pero su aplicación sería difícil y podría provocar exactamente el tipo de confrontación pública que todos querían evitar. La imagen del rey restringiendo legalmente a su propia esposa sería un desastre de relaciones públicas de primer orden. Lo que quedó claro tras horas de debate fue que no había una solución constitucional limpia. La crisis existía en la brecha entre la ley y las convenciones, entre las normas escritas
y las expectativas no escritas. Tendría que resolverse mediante la negociación, el restablecimiento de la confianza o el doloroso reconocimiento de que el matrimonio y la monarquía podrían no ser capaces de mantener este nivel de ruptura. La Constitución no podía ofrecer respuestas fáciles porque nunca había contemplado un escenario como este. El matrimonio bajo la corona. Detrás de la jerga constitucional y el análisis jurídico, había una realidad más sencilla y dolorosa. Un marido se sentía traicionado por su mujer. El rey Carlos estaba sentado en la reunión de emergencia rodeado de consejeros y familiares, pero en muchos sentidos se encontraba profundamente solo. El peso de la corona le impedía reaccionar como lo haría un particular. No podía simplemente enfurecerse, no podía dejar que su ira o dolor se mostraran demasiado abiertamente, no podía tomar decisiones basadas puramente en sus sentimientos personales. Sin embargo, esos sentimientos estaban innegablemente presentes, visibles en la tensión de su mandíbula y el cansancio en sus ojos. La relación de Carlos y Camilla siempre había sido complicada, su historia inseparable de la historia de la propia monarquía. Se conocieron a principios de los años 70, dos jóvenes atraídos el uno por el otro, con una intensidad que sus amigos de aquella época aún describen como eléctrica. Pero el deber real se interpuso, se esperaba que Carlos se casara con alguien sin pasado, alguien que pudiera moldearse en el papel de futura reina. Camila no encajaba en esa especificación, por lo que se casó con otro hombre, Andrew Parker Bowles, mientras que Carlos acabó casándose con Diana Spencer. Los años siguientes estuvieron marcados por la infelicidad de todos los implicados. El matrimonio de Carlos con Diana fue problemático casi desde el principio, aunque tuvo dos hijos muy queridos. Su relación con Camilla se reanudó durante su matrimonio, un hecho que se convirtió en la fuente de uno de los mayores escándalos de la historia moderna de la realeza cuando salió a la luz. La famosa entrevista de Diana, en la que dijo que había 3 personas en el matrimonio, cristalizó la ira pública contra Camilla, que se convirtió en villana de una historia que el público entendió como un cuento de hadas que salió mal. Tras la muerte de Diana en 1997, Carlos se enfrentó a una larga y difícil campaña para rehabilitar tanto su propia imagen como la de Camilla. Pasaron años antes de que pudieran aparecer juntos en público. Pasó aún más tiempo antes de que su matrimonio en 2005 fuera aceptado por un público escéptico, y hubo que esperar hasta la muerte de la reina Isabel en 2022 y la subida al trono de Carlos para que Camilla fuera finalmente reconocida como reina consorte, en lugar de recibir un título menor. Durante todo este tiempo, la historia que Carlos y sus defensores habían promovido era la del amor verdadero que triunfa sobre los obstáculos. Se sugería que Carlos y Camilla eran almas gemelas que se habían mantenido separadas por normas anticuadas y expectativas imposibles, pero que al final encontraron el camino hacia una unión legítima y feliz. Esta narrativa había sido crucial para ganar la aceptación del público. Transformó su historia de adulterio y traición en una de romance y redención. Ahora sentado en aquella reunión de emergencia, Carlos tenía que enfrentarse a la posibilidad de que incluso aquella historia de amor redimido estuviera construida sobre un terreno inestable. La mujer por la que tanto había luchado para convertirla en su reina, se había estado preparando en secreto para un futuro que podría no incluirle. Había estado consultando a abogados sobre la separación, negociando acuerdos con los medios de comunicación que inevitablemente le darían una imagen poco favorecedora de él, y construyendo una independencia financiera que sugería que no tenía intención de depender de su protección para siempre. Varias personas que estuvieron presentes en la reunión de emergencia describieron más tarde un momento en el que la compostura de Carlos estuvo a punto de romperse. Ocurrió cuando Sir Clive presentó pruebas de la investigación de Camilla sobre las encuestas en las que se preguntaba si el público británico aceptaría a una reina consorte que se separara del rey. La implicación era cruda. Camilla había estado probando si podía sobrevivir sin él, si su popularidad personal era suficiente para sostenerla
independientemente de su matrimonio. Para un hombre que había sacrificado tanto para estar con esta mujer, que había soportado años de vilipendio público para acabar convirtiéndola en su esposa, la traición le hirió profundamente. Sin embargo, Carlos también tuvo que considerar su propio papel en la creación de las condiciones para esta crisis. La transición de príncipe de Gales a soberano había cambiado su relación de un modo que él no había notado o reconocido. Al parecer, Camilla había tenido problemas con su papel, se sentía limitada o infeliz, y en lugar de confiar en él, había buscado asesoramiento externo y preparado estrategias de salida. El príncipe Guillermo, al observar a su padre durante esta crisis, recordó el fracaso matrimonial de sus propios padres. Tenía edad suficiente para recordar las discusiones, las vidas separadas que habían llevado sus padres, la ruptura pública que les había traumatizado a él y a su hermano Harry. Ahora, viendo a Carlos lidiar con un posible colapso matrimonial al tiempo que intentaba proteger la monarquía, Guillermo vio que la historia amenazaba con repetirse de una nueva forma. El patrón de matrimonios reales infelices podría extenderse incluso a la supuestamente triunfante segunda oportunidad de su padre en el amor. La dimensión personal de la crisis no podía separarse de la institucional, pero tampoco podía reducirse a un mero problema constitucional. Carlos tenía que tomar decisiones como rey, pero también tenía que vivir con esas decisiones como hombre. Si decidía ser duro con Camilla, restringir severamente sus actividades, o incluso contemplar la posibilidad de poner fin al matrimonio, estaría protegiendo la monarquía, pero destruyendo lo que quedaba de su felicidad personal. Si elegía ser indulgente, perdonar y buscar la reconciliación, podría preservar su matrimonio, pero parecer débil como soberano, incapaz de mantener la disciplina, incluso dentro de su propia casa. A medida que avanzaba la reunión, Carlos tomó una decisión que reveló mucho sobre su carácter. No tomaría ninguna decisión final sobre las consecuencias hasta que hubiera hablado con Camilla directamente en privado, sin asesores presentes. Él necesitaba entender de sus propias palabras lo que la había llevado a estas acciones. Necesitaba saber si el matrimonio era algo que ella aún deseaba o algo de lo que se disponía a escapar. Solo entonces podría decidir cómo proceder como rey y como marido. La reunión se aplazó hasta que pudiera tener lugar dicha conversación. La lucha por el poder. La reunión de emergencia había sido convocada por el rey, pero una vez convocada pronto, se hizo evidente que las distintas facciones de palacio tenían ideas muy diferentes sobre cómo resolver la crisis. Lo que siguió fue una lucha de poder que puso de manifiesto el complejo ecosistema de intereses y filosofías contrapuestos que existen en la Casa Real, todo ello enmascarado por una apariencia de propósito unificado. El príncipe Guillermo representaba lo que podría llamarse la facción modernista. Su opinión era que la supervivencia de la monarquía dependía de su capacidad para adaptarse a los valores y expectativas contemporáneos. Argumentó que el deseo de Camilla de tener cierto grado de independencia, incluida la posibilidad de contar su historia, no era intrínsecamente amenazador. El error, sugirió, estaba en el secretismo más que en la ambición en sí. Propuso establecer protocolos formales que permitieran a los altos cargos de la realeza más libertad para proyectos personales, manteniendo al mismo tiempo la supervisión y coordinación necesarias. Esta postura fue apoyada por algunos de los asesores más jóvenes, en particular los de comunicación y estrategia digital. Señalaron que el antiguo modelo de comportamiento real, en el que los miembros de la familia eran esencialmente extensiones sin voz de la corona, era cada vez más insostenible en la era de las redes sociales y las demandas de autenticidad. Meghan y Harry rechazaron por completo ese modelo y se marcharon. Si la monarquía quería retener a la gente, tenía que ofrecerles más espacio para ser ellos mismos. La princesa Ana representaba el polo opuesto, lo que podría denominarse la posición tradicionalista. Su argumento era inflexible. Quienes aceptan los privilegios de la vida real deben aceptar sus limitaciones. No hay término medio, no hay posibilidad de estar en parte dentro,
y en parte fuera. Camilla había disfrutado del estatus, la seguridad y los recursos que conllevaba ser reina consorte. A cambio se esperaba de ella que subordinara sus deseos personales a las necesidades de la institución. Al intentar establecer su independencia al tiempo que conservaba su posición, había violado el acuerdo fundamental que hacía funcionar el sistema. El punto de vista de Ana contaba con un importante apoyo entre la vieja generación de funcionarios de palacio y entre los representantes de la Iglesia de Inglaterra que asistieron a la reunión en calidad de asesores. Les preocupaba que cualquier concesión a la autonomía personal iniciara una cascada de demandas que acabaran socavando el estatus especial de la monarquía. Si la realeza no era más que otra familia célebre que perseguía sus marcas e intereses individuales, ¿por qué debería recibir financiación de los contribuyentes o reconocimiento constitucional? Una tercera facción representada por varios de los asesores más antiguos del rey se centró principalmente en el control de daños. Estaban menos interesados en cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la monarquía y más preocupados por problemas prácticos inmediatos. ¿Qué había que decir o hacer para evitar que se convirtiera en un escándalo público? Su instinto se inclinaba hacia Nina, hacia el compromiso y la resolución tranquila fuera como fuera, porque creían que un conflicto interno prolongado suponía el mayor peligro. El debate llegó a ser acalorado en ocasiones, aunque siempre dentro de los límites del decoro real. Guillermo y Ana discreparon sobre si la respuesta debía guiarse por los precedentes o por el pragmatismo. Guillermo señaló que los precedentes no habían impedido que fracasaran varios matrimonios reales, que varios miembros de la familia se marcharan o fueran expulsados, y que estallaran varios escándalos. Estaba claro que los viejos métodos no funcionaban. Anne replicó que abandonar los principios establecidos en respuesta a las presiones solo conduciría a un mayor caos, no a una mayor estabilidad. Patricia, la asesora legal, trató de encontrar un término medio esbozando posibles marcos para la reforma. Tal vez podría haber un proceso formal por el cual los miembros de la realeza pudieran proponer proyectos personales con decisiones tomadas por un comité en lugar de ser aprobadas o prohibidas automáticamente. Tal vez podrían aclararse los acuerdos financieros para que los individuos dispusieran de auténticos recursos personales separados de sus presupuestos familiares, reduciendo la tentación de la planificación financiera secreta. Tal vez incluso podría haber categorías reconocidas de actividad que no requirieran aprobación previa, dando a la gente una autonomía significativa dentro de unos límites definidos. Pero estas propuestas de reforma sistemática tropezaron con un obstáculo fundamental: el propio rey Carlos. Esta crisis no era abstracta para él, era personal, inmediata y profundamente dolorosa. No estaba dispuesto a embarcarse en una amplia reestructuración de los protocolos reales, cuando lo que necesitaba era hacer frente a la traición de su esposa. Quería una resolución, no una reorganización. Quería saber si su matrimonio podía salvarse, no si la monarquía podía reformarse. Sir Clive, intuyendo que la reunión corría el riesgo de derivar en un debate improductivo, volvió a centrar al grupo en las decisiones inmediatas. Independientemente de las cuestiones a largo plazo sobre el funcionamiento de la familia real, había asuntos urgentes que debían resolverse. Hay que poner fin a las negociaciones en curso de Camilla con la plataforma de streaming. La respuesta fue unánime. Sí, inmediatamente. ¿Debería disolverse su equipo informal de asesores? De nuevo de acuerdo. En este punto surgieron discrepancias, ya que algunos abogaban por las consecuencias y otros sugerían que el castigo sería contraproducente. La cuestión de la divulgación pública fue la más controvertida. William se mostró firmemente en contra de hacer declaraciones públicas a menos que se filtrara la noticia. Él creía que reconocer públicamente los problemas internos, aunque fuera en términos vagos, solo invitaría a la especulación y al escrutinio. Ana discrepó, sugiriendo que una declaración cuidadosamente redactada, en la que se reconocieran las dificultades y se hiciera hincapié en la unidad,
podría evitar peores especulaciones en caso de que se produjeran filtraciones. El príncipe Eduardo, que hasta entonces había guardado silencio, hizo una observación que cambió el rumbo del debate. Observó que todo el mundo daba por sentado que Camilla aceptaría cualquier restricción o requisito que se le impusiera, pero ¿y si se negaba? ¿Y si decidía que el precio de seguir siendo reina consorte era demasiado alto y optaba por marcharse? ¿Y si en otras palabras la influencia del palacio sobre ella era menor de lo que todo el mundo suponía? La pregunta flotaba en el aire porque ponía de relieve una verdad incómoda. En realidad no podían obligar a Camilla a quedarse o a cumplir. Solo podían hacer insostenible su posición si no cumplía lo que podría empujarla exactamente hacia la salida para la que parecía haberse estado preparando. A medida que se acercaba la noche y la reunión se prolongaba, quedó claro que no se llegaría a un consenso. Demasiados intereses contrapuestos, demasiadas filosofías divergentes, demasiadas emociones personales, que enturbiaban el pensamiento estratégico. El rey Carlos declaró finalmente que él mismo tomaría las decisiones tras hablar con Camilla. Mientras tanto, se tomarían medidas inmediatas para poner fin a sus actividades no autorizadas, pero se aplazarían las cuestiones relativas a las consecuencias a largo plazo. La reunión se levantó sin resolución, dejando a todos con la incertidumbre de lo que vendría después. Una monarquía en la encrucijada. En las semanas siguientes a la reunión de emergencia, una extraña calma se apoderó de Palacio. En apariencia, nada había cambiado. El rey y la reina consorte siguieron apareciendo juntos en actos públicos. Sonreían, saludaban y desempeñaban sus funciones con pulcritud profesional. Pero los que sabían a qué atenerse podían detectar cambios sutiles. El equipo de asesores independientes de Camilla se había disuelto discretamente. Su agenda pública, gestionada anteriormente con cierto grado de autonomía, se coordinaba ahora más estrechamente con la oficina del rey. El proyecto de documental se había terminado antes de que se firmaran los contratos, aunque al parecer con un coste financiero considerable. Las conversaciones privadas entre Carlos y Camilla siguieron siendo eso, privadas. Nadie de su círculo más cercano supo lo que se dijeron durante las horas que pasaron hablando de la crisis de su matrimonio y de su futuro. Las especulaciones entre el personal de Palacio eran rampantes pero inverificables. Algunos creían que Camilla se había arrepentido de verdad y que el matrimonio estaba en vías de recuperación. Otros percibieron una nueva distancia entre ellos, una formalidad en sus interacciones, que sugería que la confianza se había dañado permanentemente. Lo que se hizo evidente, sin embargo, fue que esta crisis representaba algo más grande que los problemas matrimoniales de una pareja. Expuso cuestiones fundamentales sobre si la monarquía, tal y como está constituida actualmente, podría sobrevivir en el siglo XXI. El antiguo modelo en el que se esperaba que los miembros de la familia real renunciaran prácticamente a toda autonomía personal a cambio de privilegios y estatus era cada vez más difícil de mantener. Pero la alternativa en la que los miembros de la realeza actuaban con mayor independencia amenazaba la coherencia y la mística que daban poder a la institución. La generación más joven de la realeza observaba atentamente. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina habían construido su propia versión de la vida real, una que incluía más privacidad para sus hijos y más control sobre su imagen pública del que habían disfrutado las generaciones anteriores. Pero lo habían hecho dentro de unos parámetros aceptables, manteniendo siempre la coordinación con Palacio y sin parecer que desafiaban al propio sistema. Las acciones de Camilla y la crisis que precipitaron plantearon interrogantes sobre dónde estaban realmente los límites y qué ocurriría con quienes los traspasaran. La percepción pública seguía siendo una variable desconocida. La crisis no se había filtrado, o al menos no de forma detallada. Había rumores vagos y algunos tabloides sobre tensiones en Palacio, pero nada concreto ni confirmado. El equipo de comunicación de Palacio se mantuvo en alerta máxima, preparado para responder si la noticia salía a la luz,
pero esperando que se mantuviera el silencio. Sabían por experiencia que los escándalos reales solían estallar de repente a menudo, de fuentes inesperadas, y que una vez que una historia cobraba impulso, se volvía casi imposible de controlar. Los observadores internacionales de la monarquía británica señalaron los paralelismos con otras crisis recientes. La saga de Harry y Meghan había demostrado que incluso los miembros más queridos de la realeza podían distanciarse de la institución si no se sentían apoyados o limitados. El escándalo Andrew había demostrado lo rápido que un miembro de la familia real podía pasar del servicio activo al exilio efectivo cuando su comportamiento se volvía insostenible. Estos precedentes sugerían que la aparente estabilidad de la monarquía ocultaba una fragilidad significativa. Expertos constitucionalistas empezaron a publicar análisis sin conocimiento de la crisis específica de Camilla sobre los retos a los que se enfrentan las monarquías hereditarias en las sociedades democráticas. Señalaban que el modelo británico que había sobrevivido adaptándose gradualmente a lo largo de los siglos podría estar llegando a un punto en el que fuera necesario un cambio más fundamental. La alternativa, sugerían, era una lenta pérdida de relevancia hasta que la monarquía solo existiera como una costosa atracción turística y no como una institución significativa. Para el rey Carlos personalmente, la crisis le había obligado a replantearse la naturaleza de su monarquía. Había pasado décadas preparándose para este papel, desarrollando su propia visión de lo que significaría ser un monarca moderno. Había hablado a menudo de una familia real racionalizada, de causas medioambientales, de utilizar su posición para defender temas que le preocupaban. Pero la realidad de ser rey estaba resultando más restrictiva de lo que tal vez había previsto. Su capacidad para controlar incluso su propia casa era menos absoluta de lo que hubiera esperado. Su matrimonio, que había sido una parte tan central de su identidad personal, era ahora una fuente de vulnerabilidad más que de fortaleza. La cuestión de la sucesión también planeaba en el trasfondo, aunque nadie hablaba de ella directamente. Guillermo era el heredero. Hoy muchos consideraban que su eventual acceso era la mejor esperanza de que la monarquía volviera a ser relevante. Él y Catalina representaban una versión más joven y cercana de la realeza. Eran populares en formas que Carlos nunca había logrado. Pero Guillermo también observaba cómo su padre manejaba esta crisis, aprendiendo lecciones que llevaría a su propio reinado. Si Charles se mostraba débil o indeciso, podía envalentonar a quienes deseaban cambios más drásticos. Si parecía demasiado rígido o punitivo, podría sugerir que la institución no podía adaptarse. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, se hizo evidente que no se trataba de una crisis que tuviera una solución clara. En cambio, sería algo con lo que la familia real y la institución tendrían que convivir, trabajar y aprender. Camilla seguiría siendo reina consorte al menos por ahora, pero bajo una supervisión más estrecha y con un papel más claramente definido. Carlos seguiría casado con ella, pero con una nueva comprensión de las complejidades y riesgos que conlleva esa unión. La monarquía continuaría porque las instituciones diseñadas para sobrevivir durante siglos no se derrumban de la noche a la mañana, pero cambiaría de forma sutil y aún no del todo evidente. La reunión de emergencia que se había convocado con tanta urgencia no había resuelto la crisis, porque en realidad la crisis no tenía solución. Era más bien un síntoma de tensiones más profundas entre tradición y modernidad, entre el deseo individual y la necesidad institucional, entre el deseo humano de autonomía y la exigencia real de conformidad. Estas tensiones persistirían manifestándose en nuevas formas, con nuevos actores desafiando a cada generación de la realeza a encontrar un equilibrio que sus predecesores no pudieron alcanzar del todo. La corona seguiría pesando sobre las cabezas de quienes la llevaran, pero el peso no era solo la carga de la historia, era también el peso de un futuro incierto. La reunión de emergencia en Palacio ha revelado grietas en los cimientos de la monarquía moderna
que no pueden repararse fácilmente. Mientras el rey Carlos y la reina Camilla afrontan esta crisis sin precedentes, el futuro de la familia real pende de un delicado equilibrio. ¿Qué opina de las acciones de Camilla y la respuesta de Carlos? ¿Debe la monarquía adaptarse o mantenerse firme en la tradición? Comparta su punto de vista. En los comentarios suscríbase para recibir actualizaciones exclusivas de la realeza y pulse la campana de notificación para mantenerse informado sobre esta historia en desarrollo.